detalle cómo Dios va mostrando alguna enseñanza nueva, alguna enseñanza práctica para el día de hoy. Y hay que hacernos una pregunta de cada vez que vamos a la Biblia, y es: ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este pasaje? Siempre que ustedes vayan a la palabra de Dios, pregúntese: ¿qué Dios quiere enseñarnos? Y para poder responder qué Dios quiere enseñarnos, ustedes deben preguntar qué Dios les quería enseñar a ellos en ese momento, para no sacar de contexto la enseñanza. ¿Sí? Si Dios le estaba enseñando a ellos algo, eso mismo es lo que quiere enseñarme a mí. No sacar del contexto lo que Dios quería hacer o el propósito por el cual se escriben los pasajes en la Biblia. Y así seguimos un orden. Si hay algo que se construye, o el fundamento que construye la iglesia, un fuerte fundamento, es el discipulado. Esa es la base de la iglesia. ¿Por qué? Sabemos que Mateo 28 nos dice que nuestra gran comisión, nuestro gran ministerio, lo último que el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, nos dejó fue hacer discípulos. Y de la forma en que lo interpretemos, hacer discípulos, y la palabra lo que significa es hacer seguidores. Pero no debemos hacer seguidores de mí, de mi persona o de su persona. ¿Seguidores de quién? De Cristo. O sea, Él no nos mandó a ser seguidores de nosotros o de un pastor. Él nos mandó a ser seguidores de Jesús, de Él. Así que ese es nuestro trabajo principal, y como fundamento la iglesia se edifica sobre ese fundamento de hacer discípulos, porque es la manera de multiplicarnos. Solamente con el discipulado una iglesia se multiplica en el cumplimiento de la gran comisión. Lo dice Mateo 28. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden, ¿verdad?, todo lo que yo les enseñé. Entonces hay una temática allí. Hagan el discípulo debe ser alguien que sigue a Jesús, pero que guarda todo lo que yo les mandé. Así que hay una enseñanza. Le decimos al discipulado transmisión de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el discipulado, el que ya ha sido discipulado, transmite la vida cristiana a otro. Eso fue lo que hizo Jesús con sus 12 y los otros que estaban con él, que eran unos 70 más. Él les transmitió vida. Él les dijo: así se discipula. Y los discipuló a ellos. Por eso se llaman discípulos. Los 12 fueron discipulados. Los 70 también fueron discipulados. Y esa es la base del cristianismo. Su trabajo por 3 años fue preparar a esa cantidad de hombres. No discipuló a todo el mundo. ¿Cuántos había cuando ya Jesús había ascendido al cielo en el aposento alto? ¿Cuántos había? 120 nada más. No había miles, 5,000, no había. Solo había 120. O sea, un poquito más de 70, un poquito más de 12. Todavía no se habían multiplicado totalmente esos 70. Porque si se multiplican 70 son 140. Pero había más o menos 120 personas allí reunidas. Ya se habían comenzado a multiplicar y eran discípulos de Jesucristo. Así que una base importante en nuestra iglesia es eso. Estaba en una reunión ayer del Congreso, puedo llamarlo Congreso de Misiones nuestro, se llama Sinergia. Es un congreso de misiones. A veces no lo entendemos como congreso de misiones, pero es un congreso de misiones donde se da a la iglesia la información
de todas las organizaciones, por decirlo así, organizaciones que están involucradas en el evangelismo para los no alcanzados. ¿Y cómo desarrollar el evangelismo en nuestra iglesia? Eso es sinergia. De pronto siempre les estamos invitando a estos congresos, se han hecho varios aquí, casi que todos los años se hace aquí en nuestra congregación Sinergia. Estamos participando algunos de Sinergia. Pero el objetivo de Sinergia es que el miembro sepa dónde él puede servir y que desarrolle el amor por las misiones. Si usted supiera que hay una oportunidad para viajar a un país cercano, sea aquí o sea bien lejos, pero que hay esa oportunidad donde usted se enfoca, bueno, a corto plazo, no como nuestra misionera, sino a corto plazo, que usted pueda ir un mes a visitar a uno de estos países donde el evangelio no se predica comúnmente. Pues eso es lo que busca Sinergia, que usted se involucre con eso y vaya y ve. Cada vez que una persona sale de su entorno, su mente, su visión, su cosmovisión crece, explota. Y es necesario entonces que nosotros seamos expuestos. Esta iglesia, antes de que hiciéramos las giras misioneras, pues estábamos aquí hacíamos misiones cerquita, pero cuando comenzamos a hacer misiones fuera de nuestro entorno, comenzó a cambiar la visión de la misión, la visión de alcanzar almas para Cristo. Así que es necesario que cada uno de nosotros nos expongamos. Ahora, estamos expuestos al entorno nacional, ya dimos un paso más, ¿verdad? Fuimos a otro país. Fue otra historia, ¿verdad? Fue otra cultura, pero todavía hablaban español. Ahora vayan a un lugar donde no hablan español, donde hablan otro idioma, donde quizás haya que comunicarse como nuestra Esther se comunica con señas, porque no puede hacer otra cosa. O sea, habla con señas, dice, porque no puede comunicarse con ellos. Bueno, un testimonio que me gustó mucho en la Cena de PAM, que es nuestra organización nacional para alcanzar al mundo, fue de un misionero que estaba ayudando a personas que son desplazados por ISIS. Y él estaba ayudándolos, luego él se iba ya después de haberlos ayudado, pero el líder de la familia lo llama aparte y le dice, nosotros hemos siempre tenido por historia problemas con los cristianos, pero hoy nuestro propio pueblo, nuestra propia religión está matándonos, está destruyéndonos, nos está robando, porque ellos son desplazados musulmanes, pero desplazados por la otra ala que ustedes conocen. Hay dos alas allá y la que está militarizada desplaza a los otros. Y eso nos están matando, destruyendo y desplazando. Y ahora los cristianos son los que nos están ayudando. Y eso él le hace ver o cambiar. Dios está produciendo esto. Qué difícil es entrar en un pueblo musulmán, ¿verdad? Y ellos están saliendo y están viniendo aquí a nuestro Panamá. Aquí mismo están desplazados aquí en los refugios. Cuando yo mando por el WhatsApp lo de los refugios, es que constantemente están yendo a ayudar a los refugios. No es todas las semanas. Debería cada iglesia tomar la responsabilidad de ir cada semana una. Bueno, esta semana me toca a mí, la otra iglesia la otra, para que estuviéramos siempre allí, porque siempre hay extranjeros de diferentes lugares del mundo. Y es nuestra responsabilidad. Están pasando por nuestro país. ¿Qué estamos haciendo? No hablan nuestro lenguaje, pero podemos llevarle el amor de Cristo. Eso es discipulado. Eso fue lo que hizo Jesucristo con sus discípulos. No solamente llevó el evangelio al entorno de ellos, los hizo caminar por todo Israel. Iban de lugar en lugar, Galilea, iban para acá, iban para allá, iban a su tierra como estaban allí,
en Bethesda, estaban en su lugar. Esa era la tierra de ellos, y después se movían a otros lugares. Así que ellos estaban viendo no solamente su entorno, estaban viendo todo el lugar hasta que fueron a Jerusalén. Y aquí, continuando la historia, en el versículo 31 dice: y comenzó Jesucristo a enseñarles a ellos sobre algo muy importante. Marcos 8:31 dice que Jesús comenzó a enseñarles. ¿Qué les comenzó a enseñar? Sobre su muerte. Acababa de pasar un evento muy interesante, muy interesante. Pedro había dicho que Jesús era el Mesías, el Cristo de Dios. Y qué bonito. Eso yo digo que le alegró el corazón a Jesús. Jesús estaba contento. Iban caminando y pasó esa situación y Pedro responde: tú eres el Cristo. Qué bueno. Pero inmediatamente luego de eso empieza a enseñarle algo que no era tan alegre. Ahora es algo un poco triste. Y quiero que entremos en eso. Es algo triste lo que a continuación hace el Señor Jesús. Él comienza a hablarles de que es necesario que el Hijo del Hombre sufra de múltiples maneras. Y para poder entender lo que está pasando, necesitamos entrar aún en la emoción de ese momento. Es difícil esta situación que está sucediendo, pero tenemos que tratar de entenderla. Imagínense que están sentados frente a un familiar y ustedes tienen que comunicarle que el doctor les acaba de decir que van a morir. Yo no creo que ustedes tengan facilidad para comunicarles a sus seres queridos que ustedes ya no van a estar, que ustedes van a partir. Lo difícil que les digan: ya no voy a estar más con ustedes, me quedan 1 mes, 2 meses de vida, voy a sufrir, me van a aplicar alguna quimioterapia, voy a padecer mucho, quizás me voy a deteriorar mi salud, me vas a ver sufrir, porque voy a deteriorarme y quizás no sobreviva. Es más, la quimioterapia es por si acaso, pero lo más probable es que no sobreviva, que muera. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo se siente eso? Eso era lo que estaba comunicando nuestro Señor Jesús a ellos. Es necesario que yo muera, que sufra y que sea rechazado por los grandes, por los líderes de Israel. No era una noticia de alegría, no era palabras fáciles. Pónganse en la posición de esos discípulos escuchando eso, ese mensaje. Hay gozo, hay alegría el estar con Jesucristo, y ahora decirte que Él iba a morir, y que no iba a morir solo morir, iba a sufrir en manos de los líderes, y que iba a ser rechazado, humillado, y aún iba a ser muerto. Pero en medio de esa tristeza da una esperanza, una luz, y les dice: pero al tercer día voy a resucitar. Yo creo que eso no lo escucharon los discípulos. Era muy fuerte lo que les estaba diciendo, era muy fuerte. El Señor Jesús tenía que pasar por eso. Ahora nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué el Señor Jesús tenía que morir en la cruz? En primer lugar, porque así lo dispuso el Padre. La Escritura dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue determinado por Dios.
También en Romanos 8:32 dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Eso fue determinado por el Padre. Y Jesucristo entregó su vida voluntariamente en obediencia a Dios. Y el versículo que leían los jóvenes esta mañana, Isaías 53. Si lo leen completito, ahí está en detalle todo lo que iba a sufrir el Mesías. Pero en ese momento ninguno de sus discípulos se acordó de eso, porque ellos tenían otra visión del Mesías. Ellos esperaban un Mesías que los iba a liberar, que los iba a sacar del imperio, o sea, que los iba a hacer libres del imperio romano. No esta clase de Mesías que estaban viendo, así que ellos no entendían nada. ¿Qué es eso de que va a resucitar al tercer día? ¿Qué es eso? No entraba en sus cabezas, no había entendimiento. Y claro, para nosotros tampoco habría entendimiento si tuviéramos estado allí. Es imposible creer que el Mesías, el Salvador, el hombre que había mostrado poder contra las cosas sobrenaturales como los demonios, contra la naturaleza, las dominaba con su voz. El hombre que caminó sobre el mar, el que multiplicaba los panes, ahora decía que iba a morir. Qué difícil para ellos entender ese momento, esa situación. Así que Pedro como siempre, a la anterior hizo feliz al Señor Jesucristo, pero en esta se toma la libertad otra vez en nombre del grupo y se lleva a Jesús aparte. Ven para acá. Se lo lleva aparte. Y le dice lo que hay en su corazón. Está bien, no podemos juzgar a Pedro. Una situación difícil. Lo reprende suavemente. Le dice palabras en los otros evangelios. Dicen algo, acá no dice qué le dijo, pero acá dice: por favor, ten piedad de ti. Por favor, ten piedad de ti. De ninguna manera lo que acabas de decir va a sucederte. ¿No es eso lo que hacemos? Nosotros hacemos eso si una persona nos viene y dice que va a sufrir y va a morir. No pienses en eso, no, eso no va a pasar. Comenzamos nosotros muy positivos, ¿verdad? Pero era el Hijo del Hombre, estaba diciéndole lo que iba a pasar, porque eso iba a pasar. Estaba determinado, las Escrituras habían que cumplirlas y el Mesías debía morir. Hasta en Daniel está escrito eso, ¿verdad? El Mesías iba a morir. Y Jesús se voltea, asombrado ahora por lo que Pedro está haciendo. Pero él sabe que no es Pedro. No es Pedro porque él no menciona el nombre de Pedro. Dice allí que regañó a Pedro, pero no era Pedro. Es nuestro enemigo, Satanás. Y a ese fue el que reprendió. Apártate de mis caminos, Satanás. Fuera. Vamos a leerlo allí en la Escritura. Dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mirando a sus discípulos dice estas palabras, porque todos tenían que estar bien claros de lo que estaba sucediendo, o de lo que había hecho Pedro. Cuando uno de nosotros busca hacer su propia voluntad, cuando uno de nosotros busca no hacer las cosas que Dios nos está pidiendo hacer, ahí es un Satanás, porque está impidiendo la voluntad de Dios. Pedro estaba impidiendo la voluntad de Dios, o que se cumpliera la voluntad de Dios. Se convierte en un Satanás, un enemigo de Dios. Quizás hoy día está sucediendo eso en la iglesia. Nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios.
Nosotros no seguimos el plan de Dios. ¿Cuántos de acá, vamos a hacer la mano, alza la mano? Yo sé que está en la encuesta, pero vamos a alzar la mano nada más. ¿Cuántos de ustedes están discipulados? Alce la mano, todos, totalmente discipulados. Se pueden contar como 10 manitos. ¿Y cuántos están discipulando? 5 manitos, 6 manitos, 7 manitos, 8 manitos. Ladino alzó la mano delante. La estadística, también ayer hablamos de una estadística. Líderes juveniles estaban reunidos, líderes juveniles de las iglesias de Panamá, reunidos, 30 líderes, y hacen la misma pregunta. Líderes que están sirviendo en su iglesia, son los líderes de juveniles, y les preguntan, ¿cuántos han sido discipulados o están discipulando? 3. Eran 30 y solo 3. Algo está pasando. ¿Qué fue la orden que nos dieron? Ir y hacer discípulos. Algo está pasando. 90% de esos jóvenes no sabían ni qué era eso, ni nunca nadie le habló de discipulado. Porque podemos ir a las iglesias, podemos escuchar los cultos, las enseñanzas, pero nada de eso es discipulado. Nada de eso es discipulado. ¿Qué dije al principio que era discipulado? Transmisión de vida. Uno le transmite la vida a otro. Eso es transmisión de vida. No puede adquirir solo la transmisión de vida. Necesita ser discipulado. Jesús hizo eso por 3 años. Se esforzó por hacer eso en 3 años, solamente en 3 años. Solo Él lo pudo hacer en 3 años. Ninguno de nosotros puede ser discipulado en menos de 3 años. Ninguno. Porque el discipulado no son clases, no son folletos, no son estudios. Es transmisión de vida. Jesús transmitió su vida a sus discípulos. Él no les enseñó clase número 1, lección número 1, folleto número 1, vamos, se sientan todos. No, ¿qué él hizo? Ahí dice el versículo. Caminó con ellos, salieron con ellos por las aldeas, y mientras caminaban preguntaba, vivió con ellos, comió con ellos. Los primeros años él hizo todo. Los años del medio los puso a trabajar con él, y en los últimos años los mandó, vayan. Eso es discipulado. Discipular a otra persona, transmitirle la vida cristiana, poniendo su corazón en las cosas de arriba, en el Señor. Pero el tema es discipulado. Pero ¿qué cuesta? ¿Cuál es el precio de ser un discípulo de Dios, de Cristo? ¿Será por eso es que no todo el mundo se discipula? Pregúntense, ¿será? Yo sé que muchos empiezan el discipulado y no lo terminan, esa es otra cosa. De repente van caminando y se salen de la senda, ya no siguen. De pronto piensan que el conocimiento es el discipulado. Hubo un rey muy sabio en la escritura, ¿verdad? Muy sabio, el más sabio de todo el mundo, pero que fue un rey insensato. Era el hombre más sabio del mundo, pero fue insensato, adoró ídolos y se apartó su corazón de Dios. Entonces no es la sabiduría la que nos va a hacer discípulos de Jesucristo. Hay algo que tenemos que preguntarnos: ¿qué es necesario hacer para ser un verdadero discípulo de Cristo? Jesús lo dijo muy claramente allí. Para ser un discípulo de Cristo es necesario negarse a uno mismo. Y esa palabra negarse involucra muchas cosas. Podría traer 3 cosas más o menos. Pero la primera
es no ceder a mis deseos. No ceder a mis deseos, a mi voluntad. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos en esa condición, lo que nos dominaba eran nuestros pensamientos y nuestros deseos. Eso lo vimos la semana pasada. Está en Efesios, ¿verdad? Pero siendo liberados de esa condición, de esa manera, de la influencia de Satanás, porque por la gracia de Dios hemos sido librados del dominio de Satanás. Ya Él no es nuestro Señor. Satanás ya no es nuestro Señor, pero en el momento en que yo comienzo a caminar en mi voluntad, haciendo mi voluntad, comportándome de manera contraria a las ordenanzas de Dios, me vuelvo a poner mis cadenas. Eso es lo que hago. Me volví a encadenar. Yo mismo me vuelvo a encadenar. Es como que el Señor abrió la jaula donde estaba encerrado, salí y de pronto la veo y me regreso. Me gusta estar allá. Y me regreso a mi jaula. Aunque la puerta está abierta, ahí estoy. Esclavo de nuevo de mis emociones, de mis pensamientos, de mis deseos. Vamos a buscar algunos versículos. Pablo constantemente llama la atención sobre esto. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora que son creyentes, dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo nos está diciendo que podemos caer de nuevo en estar atados, encadenados. No volver, dejen eso, hagan morir esos deseos en ustedes. Para los jóvenes, pasiones juveniles. Hay que luchar con las pasiones juveniles. Otra cosa que no queremos ser ni humillados, no queremos ser rechazados, no queremos ser despreciados. Somos sociables, ¿verdad? Nos encanta ser sociables, pero no queremos sufrir ni un agravio, ningún tipo de agravio. Pero segunda de Timoteo nos dice algo en que debemos pensar. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 12 dice: y estos también, no, me fui a primera. 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, mucho ánimo, amor, paciencia, persecución, padecimientos. ¿Saben qué es eso? Discipulado. Discipulado. Le está diciendo a Timoteo: tú has seguido, o sea, has sido discipulado en la doctrina, parte del discipulado, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, largo ánimo, el amor, la paciencia, pero también hay persecuciones, padecimientos. Dice allí: como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Si queremos vivir conforme a Cristo, eso es lo que cuesta seguir a Cristo.
Vivir piadosamente nos va a traer persecución, pero a veces no queremos ser señalados, no queremos ser contrarios, que la gente se moleste cuando estamos allí. No queremos vivir esa experiencia, pero vamos a padecer persecución si comenzamos a vivir piadosamente. Si a Jesús le hicieron lo que le hicieron, a nosotros, ¿por qué no nos van a hacer eso? También lo van a hacer con nosotros. A Jesús lo rechazaron. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que le hicieron a Jesús? 1, sufrir. 2, rechazar. Y 3, lo mataron. Gracias a Dios que todavía no llegamos hasta allá, ¿verdad? Pero nos van a hacer sufrir y nos van a rechazar. Y en algunos casos, como los misioneros, los matan. Los matan. Ceder a mis deseos. Es necesario entonces que vivamos piadosamente. Jesús estuvo dispuesto. Él nos dio ejemplo. Pero también es importante que yo me sujete a la ley del Espíritu de Dios. Es que no podemos hacer esto solos. Necesito sujetarme a la ley del Espíritu. Él es el único que me puede ayudar. Dios me dio un poder. En Hechos allá dice, y recibiréis poder para ser testigos. La única forma de vivir piadosamente es en el poder del Espíritu Santo. Eso no es una lección, es discipulado. Vivir en el poder del Espíritu Santo se da solo en el discipulado. Cuando usted está sufriendo allí y está con su discípulo, su discipulador, ahí lloran y sufren, pero le dice, en el poder del Espíritu Santo, pegados a Cristo Jesús, es que podemos vencer. Es difícil. Sí, difícil que te estén abusando de ti, ¿verdad? ¿Sí o no? Es difícil. Y que tú le digas, soporta el sufrimiento. Pela los ojos, pero porque somos dados a defendernos. No, porque yo voy a sufrir. No, yo no voy a sufrir. Pero el Señor Jesucristo nos pide, sufran para que crean. Difícil, ¿no? Sufran para que crean. Porque si ustedes sufren, ellos van a entender, Él es igual que Jesús. Hay una razón por la cual sufrimos. La ley del Espíritu dice que estemos llenos. Efesios 5, 15. Efesios 5, 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo estoy sufriendo persecución, golpes en el trabajo, golpes en la escuela, me están haciendo bullying, lo que sea, ¿qué dice allí que debo hacer? Llenarme del Espíritu de Dios y darle gracias a Dios y glorificar a Dios. Él es el único que lo puede ayudar. ¿Quiere ver el poder de Dios? Pégase al Señor. Es ahí en Él que va a ver el poder de Dios. No lo va a ver si usted actúa. Es Él el que debe actuar. ¿Quiere creer en un Dios que actúa? Ahí va a actuar. Él va a actuar cuando usted lo llame, clame, pida. Eso es discipulado. Tenemos que ser controlados en todas nuestras acciones. Por eso es que si estoy sufriendo, ¿cómo debo reaccionar? Como Jesús reaccionó. ¿Cómo reaccionó Jesús? No dijo ninguna palabra. Con aquellos que le maltrataban, no dijo ninguna palabra. Los que le escupían, los que lo golpeaban, los que le metían puñetazos, no dijo ninguna palabra. Nada dijo. Soportó callado como oveja. Y la tercera cosa que puedo ver es vivir conforme entonces al Evangelio. Eso fue lo que le dijo Pablo a Jesucristo. Vive entonces conforme a la doctrina que te he enseñado.
vivir conforme al Evangelio. Si yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios, entonces la palabra de Dios debe ser mi manual de vida, porque es allí donde podemos encontrar cuál es el propósito, la voluntad, el deseo de Dios. Solo allí es que van a encontrarlo. Por eso es importante que entonces el cristiano ore, sea lleno del Espíritu y estudie la Biblia todos los días. Todos los días necesitamos entender eso. ¿Por qué oramos? ¿Por qué yo oro para que la iglesia se levanten varones que quieran estudiar la palabra de Dios? Porque eso es lo que se necesita. Hombres que en la palabra de Dios encuentren su norma de vida. Es necesario estudiarla y ponerla en práctica. Santiago nos ayuda con esto, ¿verdad? Santiago 1, 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si solo soy un oidor, ¿qué hago? Me engaño, dice, engañándoos a vosotros mismos. Me engaño yo mismo. Escucho palabra y no hago nada. Me estoy engañando. Por la palabra que sé, estoy siendo purificado, estoy siendo santificado por la palabra que sé. No, si no la pongo en práctica, no me está santificando. Póngala en práctica, dice allí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué pasa? Te ves en el espejo en la mañana y después sales a la calle, se te olvida cómo estabas, porque ya no te vas a acordar de cómo exactamente estuviste en la mañana. Se te olvidó. Solo ver un momento el espejo no te va a hacer recordar tu rostro todo el día. Va a cambiar, ¿verdad? Entonces él dice, porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Eso es olvidarse. ¿Cómo es la Biblia? Como un espejo, les dije. Pero si la veo nada más un ratito y ya no la veo más, se me olvida. La Biblia es un espejo, pero tenemos que ser como algunos chicos que a cada rato se quieren mirar en el espejo y a cada rato sacan su espejo, se arreglan, ¿verdad? Tenemos que ser así. Tenemos que estar constantemente viéndonos en el espejo. Y eso es lo que nos dice Santiago. Que estemos pegados allí, viendo en ese espejo. No que lo veamos en la mañana y después en la noche cuando usted regresa y quizás ni lo ve ni se ve de nuevo en el espejo, sino que se vea constantemente. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Qué vas a hacer si te miras en ese espejo y haces lo que dice? Vas a ser bienaventurado, bendecido 3 veces. ¿Qué es negarse a sí mismo? Debo dejar de ceder a mis impulsos carnales, debo ser lleno del Espíritu Santo y debo llenarme de la palabra de Dios. Interesante. Negarme a mí mismo. Viene mucho más. Como si yo tengo cómo bendecir a otra persona, aunque tenga poco, pero Dios pone delante de mí a una persona con necesidad, ¿qué haría yo? Le diría, mira, yo nada más tengo $2, yo no te voy a dar mis $2. O entendería, Dios me lo puso aquí adelante y yo le puedo dar, porque tengo. Piensen por un momento, ¿cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos conforme a la Escritura o conforme a mis principios humanos del mundo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo digo? ¿Cómo pienso? ¿Soy transformado según la palabra de Dios? Eso es discipulado. ¿Qué cuesta ser discípulo de Jesucristo? Para ser un discípulo de Cristo es necesario estar dispuesto a morir.
Dice ahí la Escritura que Él les dijo: tomen su cruz, ¿verdad?, y síganme. La cruz es un instrumento de muerte. No, en ningún momento la cruz es instrumento de vida. Es un instrumento de deshonra, muerte. El colgado en el madero, como era una persona maldita, que el Señor decía: bájenlo antes de que termine el día. No podía permanecer una persona colgada allí en el madero y había que bajarla. Es un símbolo de maldición. Pero el Señor Jesús no dijo: clávate en la cruz. En este momento no dice clávate en la cruz, aunque Pablo sí nos lo dice: muere en la cruz, que fuimos clavados juntamente con Él. Pero Él no nos va a pedir a nosotros que nos clavemos en la cruz. Él fue que se clavó en la cruz por nosotros. Él no nos va a decir: vaya y clávese en la cruz. Pero si usted está cargando una cruz, ¿qué significa? ¿Para dónde usted va? Si usted está cargando ya la cruz en ese tiempo, si usted ya la está cargando, ¿para dónde vas? Para el Calvario, ¿verdad? A morir. Y Él le está diciendo: ¿estás dispuesto a cargar la cruz? A caminar el camino hacia la cruz, hacia morir. ¿Estás dispuesto? Y la palabra otra vez, dispuesto. Dispuesto es que estoy caminando hacia, o estoy haciendo algo en pro de, estoy dispuesto. Cuenta la historia de un rey que visitaba a uno de sus esclavos, ahí metido en el lodo el esclavo trabajando, pero lo veía contento, y el rey dice que era un hombre muy triste. Pero veía a su esclavo contento, cantando y en el lodo y todo embarrado en lodo. Pero ¿cómo tú puedes estar contento allá en ese lodo si yo estoy acá con todo lo que tengo? Y el esclavo le decía: quítese esa ropa y venga acá, métase en el lodo. Tú estás loco. No, tú estás hablando de locura. Y se iba el rey. Y de nuevo el hombre en su cabeza, con su tristeza, no sabía qué hacer, y volvía de nuevo donde el esclavo. ¿Por qué tú eres feliz? Quítese la ropa y métase acá. Y se iba bravo porque no entendía qué está pasando. Pero ya lo agobiaba tanto el deseo de ser feliz, y no encontraba la felicidad en ninguna otra cosa. Y fue donde el esclavo y le dijo: estoy dispuesto a hacer todo lo que me pidas, todo para encontrar la felicidad. Estoy dispuesto a meterme en el lodo y revolcarme. ¿Estás dispuesto? ¿Lo harías? Sí, estoy dispuesto. Voy a meterme. No tienes que meterte. Ya sé que estás dispuesto. Tienes un corazón para hacerlo. Es lo que necesito. Puedes ser feliz. ¿Estás dispuesto a hacer algo para el Señor? No es que te vayas a morir, pero ¿estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿Qué es morir? Morir, la palabra misma dice separarnos de este mundo, separarnos de las cosas que nos desvían para seguir a Jesús. Yo debo morir a mí mismo, debo morir a las cosas de este mundo. Debo estar dispuesto a entregar mi vida por Cristo, y no solamente por Cristo, sino por el Evangelio. Eso es lo que le dijo Jesucristo. Buscamos ahí en Marcos. Marcos 8. Dice en el 35: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo y por el Evangelio? ¿Y qué es el Evangelio?
proclamar esa buena nueva, ese mensaje que nos han mandado a proclamar, el Evangelio, la buena nueva de Cristo, muriendo por nosotros y dándonos vida eterna. Es necesario que estemos dispuestos a entregar todo. ¿Y a qué estoy dispuesto a renunciar? ¿A qué estoy dispuesto a dejar? ¿Qué le entregaría yo a mi Señor? ¿Mis bienes? ¿Todas mis cosas que amo? ¿Mis talentos? ¿Mi conocimiento? ¿Mi tiempo? ¿Mi familia? Todo. ¿Estaría dispuesto a dejarlo por el Señor Jesucristo? Él hizo esa pregunta también a sus discípulos. Iba con el montón de gente y le dice, y se vira y le pregunta, ¿quién está dispuesto a dejar padre, madre, familia, hijos por seguirme a mí? Otra pregunta dura de esas que hace Jesucristo. ¿Quién está dispuesto? Otra vez, dispuesto. No es que deja toda tu familia y deja todo. ¿Estás dispuesto? ¿No es eso más importante que yo? Busquemos Lucas 14:13. ¿En qué resume esto de dejar todo? Lucas 14:13. Y son palabras duras. Escúchenlas bien, abran los oídos. El que tiene oído para oír, escuche lo que les pidió a los discípulos. Vamos a ver si es ese. Me equivoqué. ¿Es ese que estaba hablando de que estaba dispuesto a dejar padre, madre? ¿El qué? Ah, sí. El último, el 33. ¿Qué dice? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a ¿qué? A todo, dice, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El resumen, ¿no? Para que vea el resumen que hizo Jesús. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué palabra más dura, ¿verdad? Dura. Es difícil, pero eso es lo que es necesario. ¿Qué es lo que cuesta seguir a Jesucristo? ¿De qué estoy dispuesto para ser un discípulo del Señor Jesús? No estoy dispuesto a sentarme y a tener lecciones con alguien. Eso no es discipulado. Estoy dispuesto a seguir a Cristo en la instrucción que me están dando. Estoy dispuesto a poner mi corazón en las cosas de arriba. Estoy dispuesto a vivir para el Señor y que Él sea exaltado. ¿De qué estoy dispuesto? La segunda cosa es que si estoy dispuesto, ahí dice, a ganar el mundo para Cristo y guardar tu alma. No lo dice así. Allá dice, estás dispuesto, el hombre puede ganar el mundo y perder su alma. Pero yo quiero ganar el mundo para Cristo. ¿Estoy dispuesto a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a ganar el mundo para Cristo? ¿Amén o no amén? Amén. Si estoy dispuesto a entregar mi vida, debo estar dispuesto a ganar el mundo para Cristo. Porque es necesario que entregue mi vida para ir a evangelizar. Es necesario. Ese es un objetivo que debemos tener todos claros, nosotros los creyentes. Nosotros estamos en medio, estamos puestos en medio del mundo y de Dios. Estamos puestos allí, en medio de ellos. Y nos han puesto allí para que sirvamos al mundo. Pero somos trabajadores de Dios. Es como la parábola cuando Él los mandó a la viña. Vayan a la viña.
Es su viña. Él nos escoge para que seamos trabajadores de la viña. Y ese es nuestro lugar. Su trabajo, su escuela, su casa, su familia. Ese es su campo. No lo está mandando a ningún otro lado. Hoy, ese es su campo. Esa es su viña. Allí es donde tiene que trabajar. Y allí es donde debe reflejar el amor de Dios, el carácter de Dios, y reflejar todo eso, el perdón, el reflejar el Espíritu Santo, el reflejar la imagen de Jesús. Si desviamos nuestra mirada de las cosas de Dios, estaremos tratando de ganar al mundo, pero no para Cristo, sino para nuestro beneficio, para ser famosos, para hacer dinero. La bendición de Dios será para aquellos que le aman solamente, para aquellos que están dispuestos a morir por Él. En conclusión, el negarnos a nosotros mismos es poner a disposición de Dios nuestras vidas, permitiéndole a Él controlarlo todo. En Gálatas 2:20, parafraseando ahí en su boletín está, no parafraseando, sino explicando. Gálatas 2:20 es interesante, es un versículo para que lo repitamos y lo tengamos siempre presente. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, pero el principal, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque Él murió en la cruz y me hizo vivir. Pero dice que ya no vivo yo, estoy muerto, separado de mí mismo, separado de esta carne. Ya esta carne no es importante, no debe ser importante esta carne. A veces le damos mucha importancia a la carne. Y hoy día están las filosofías de la carne, de darle importancia, date importancia a ti mismo, como persona, con tus sentimientos y tus emociones y todas tus cosas. Eso es la filosofía del mundo, darle importancia a la carne. Ya no vivo yo, no le debo dar lugar a mi carne en ningún sentido, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que estoy viviendo en este momento, en este tiempo, ahora que estoy aquí en la tierra, es el vivir en la carne. Tengo que entonces entender cuál es mi propósito, entender por qué estoy aquí en la tierra todavía y por qué no me ha llevado el Señor para el cielo. Tengo un propósito, tengo que cumplirlo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto es lo que vivo en la carne, no me debo agradar en ella, porque es lo diario, lo vivo en la fe. Y como repetimos siempre, es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el plan de Dios, el propósito de Dios. Y dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me dio ejemplo. Él caminó primero por el camino del Calvario. Él quiere que yo cargue mi cruz camino al Calvario, pero Él va a morir por mí. Él murió por mí. Y ya yo no tengo que morir. Porque el día que muera, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo. Para eso Él murió en la cruz del Calvario. Ya yo no necesito pagar nada. Yo no le voy a pagar nada al Señor. Porque Jesús tomó mi lugar y Él fue que pagó el precio con su sangre preciosa. Solo tengo que vivir para Él. Eso es lo que Él quiere, que vivamos para Él y muramos para nosotros mismos. ¿Cuál es el reto de esta semana? La semana pasada tenían un reto, ¿verdad? Que ustedes fueran la imagen de Cristo. Que en el lugar donde fueran la imagen. Ahora el reto es que no sientan vergüenza por compartir de Cristo. Vamos a leer el versículo 38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras
El que se avergonzare de Jesús y de su palabra, porque esa palabra es falsa. Sí, no le creas mucho. Si te avergüenzas de la escritura de la Biblia, que todo el mundo dice que ese es un libro mentiroso y que todo lo que digan, o te avergüenzas del Señor Jesús, cuidado, porque dice que el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences de tu Dios, de tu Señor, de tu Salvador. Esta semana comparte el Evangelio a alguien. Usa el método que quieras, lo que sea, texto, mensajitos, en persona. Pero háblale de Cristo a alguien. Esa es la tarea de esta semana. Jesús dijo algo al final. El 9.1 no lo incluí, pero es de esa unidad. Dice allí, imagínense que Jesús los está mirando, cierren los ojitos y escuchen lo que dice. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ya está cerca el Señor. Quizá algunos de ustedes no gustarán la muerte y verán la venida del Señor, porque ya está muy cerca. Esa promesa fue para ellos, los que estaban allí en ese momento. Pero también es una palabra para hoy. Qué glorioso será ese día cuando recibamos al Señor en las nubes y que estemos vivos haciendo la voluntad del Padre y no huyendo porque tuvimos vergüenza por no haber hecho lo que Él nos pidió. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos, Señor, y te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Debemos estar dispuestos, Padre, a entregar todo. Eso es lo que pides, Señor Jesús, para ser un discípulo tuyo, un seguidor de Cristo. Ayúdanos a desprendernos de las cosas materiales, a desprendernos de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a conformarnos a ti, Señor, a tu palabra. Que el Espíritu Santo nos pueda controlar. Que no perdamos el camino, Señor, que no nos alejemos de la cruz. Y que estemos dispuestos a dar nuestra vida, Señor, a sufrir por el Evangelio, a morir por el Evangelio. Pon ese querer y ese hacer en nosotros, Señor. Que no nos avergoncemos, Padre, de compartir al Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que me amó hasta la muerte. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Que con denuedo prediquemos el Evangelio, no con vergüenza, porque tú eres el Rey, tú eres el poderoso y toda rodilla se doblará ante ti, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén.